Hola, estás viendo un video introductorio correspondiente al diseño de soportes para sistemas de tuberías. Análisis de flexibilidad, restricciones. El análisis de flexibilidad de un sistema de tuberías consiste en restringir los movimientos de las tuberías para garantizar la estabilidad estructural del sistema. Esta restricción se materializa por medio de soportes. Resulta fundamental tener en cuenta todas las combinaciones de cargas antes de realizar las verificaciones correspondientes de los soportes. El análisis de flexibilidad de tuberías consiste en determinar si una línea posee la suficiente capacidad para absorber las cargas que inciden sobre ella. Cargas como por ejemplo el peso propio de la tubería, la expansión térmica, las fuerzas producidas por la presión del fluido, vibraciones, sismos, etc. Dado que el análisis de flexibilidad requiere muchas horas hombres de ingeniería, no todas las líneas son analizadas. Solo se analizarán las líneas críticas. Para el resto de líneas, los soportes se colocan en puntos estratégicos dados por tablas basadas en la experiencia. Como se observa en la deducción mostrada en la pantalla, la fuerza que se induce en la tubería depende fundamentalmente del área transversal de la misma y del salto térmico. Para tener un orden de magnitud de este tipo de cargas, supongamos una tubería de 10 pulgadas de diámetro nominal, Schedule 40, empotrada en sus extremos, a ser instalada a 20 grados centígrados y que opera a 115 grados centígrados. Este sistema desarrollará una carga interna de aproximadamente 200 toneladas si sus extremos están empotrados. Esta carga se transmite a los extremos de la tubería y debe ser contrarrestada por soportes, estructuras y/o equipos. Según se observa la figura, la forma más directa de conectar el equipo A con el equipo B es mediante una tubería recta. Ahora bien, este sistema es completamente rígido. Existen principalmente dos formas de otorgar flexibilidad a un sistema de tuberías. La primera es a través de cambios de dirección, ya sea en forma de lazo o loop o en forma de L a la entrada o a la salida de un equipo. La segunda opción consiste en utilizar juntas de expansión. A excepción de los tramos rectos de tuberías, todos los sistemas presentan distintos grados de flexibilidad en función de su configuración. Cuando los cambios de dirección propios del sistema no otorgan la flexibilidad suficiente, suelen usarse lazos de expansión, según se muestra en la figura. Una junta de expansión es un dispositivo mecánico diseñado para absorber la expansión y contracción inducida por cambios de temperatura en un sistema. Las juntas de expansión tienen varias partes móviles y su principal ventaja sobre los lazos de expansión es el reducido espacio de instalación requerido. La dilatación térmica en sistemas de tuberías es la causa de los mayores esfuerzos inducidos. El objetivo del análisis de flexibilidad y estrés es determinar el esfuerzo inducido en cada punto del sistema y compararlo con los valores admisibles. En la pantalla mostraremos una animación de un sistema compuesto por un lazo o una lira de expansión y una serie de compensadores para incrementar su flexibilidad. A continuación analizaremos un ejemplo típico de una soportación deficiente en un lazo de expansión.
En la configuración superior vemos cómo la tubería absorbe la dilatación, el lazo de expansión absorbe la dilatación, pero al no tener las guías necesarias en los puntos clave, la lira se desplaza hacia arriba. Para evitar este desplazamiento y para evitar momentos flectores en las uniones con los diferentes equipos o puntos del sistema, lo que se debe realizar es colocar una guía en los puntos al principio y a la finalización del lazo de expansión. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros guiamos el movimiento de la tubería absorbiendo las deflexiones necesarias y evitando transmitir los momentos y tensiones a los equipos interconectados. Una vez que se ha analizado toda la información del proyecto, el analista de flexibilidad está en condiciones de comenzar el estudio del sistema. Para realizar un correcto diseño desde el punto de vista integral, los soportes deben ser diseñados para los distintos casos de carga presentes en el sistema, como por ejemplo, peso propio de la tubería, más el peso del fluido, más el aislamiento térmico, peso propio de la tubería, considerando la misma llena de agua, para el caso de prueba aerostática, por ejemplo, cargas de válvulas, accesorios, instrumentos, cargas térmicas durante la operación, limpieza con vapor se aplica, cargas de viento y sismo y cargas por vibración. Estas cargas de diseño y su combinación deben estar muy claramente identificados en la especificación de tuberías, más concretamente en el apartado de análisis por flexibilidad. Restricciones en sistemas de tuberías. Como se ha mencionado anteriormente, el analista de flexibilidad se encarga principalmente de analizar el trazado de tuberías para validar las cargas transmitidas en los equipos de conexión, equipos estáticos, térmicos, rotativos, etc., así como de determinar los puntos de soportado necesarios para el sistema de tuberías. Por su parte, el diseñador de soportes diseña y materializa las restricciones indicadas en soportes reales, capaces de soportar el sistema de tuberías y controlar los desplazamientos. El trabajo del diseñador de soportes es vital para el funcionamiento no solo del sistema de tuberías, sino de todo el complejo industrial. Un mal diseño de los soportes o una mala interpretación de las restricciones indicadas en la isométrica de estrés pueden generar fallos en el sistema de tuberías y o transmitir cargas excesivas en los equipos de conexión o estructuras, lo cual puede llevar a un fallo del sistema. Aunque el análisis de estrés y flexibilidad se haya llevado a cabo correctamente, si las restricciones indicadas en la isométrica de estrés y flexibilidad no se traducen en soportes adecuados, el sistema no funcionará correctamente. Es responsabilidad del diseñador de soportes la materialización de esas restricciones en soportes reales y adecuados. De ello depende la seguridad del sistema de tuberías. Simbología de restricciones. Para comprender el funcionamiento de cada tipo de soporte, es conveniente recordar que todo punto de un sistema de tuberías tiene 6 grados de libertad, 3 traslaciones y 3 rotaciones. Sin ninguna restricción, cualquier elemento de tuberías podría moverse en las direcciones X, Y, Z y rotar alrededor de los ejes X, Y, Z. El proceso de selección de soportes es un proceso iterativo, en el cual el diseñador estudia las restricciones del sistema indicadas en la isométrica de flexibilidad y propone una configuración de soportes. Para ello, es necesario contar con una simbología clara y sencilla que sea la base de la comunicación entre las partes intervinientes.
La simbología de restricciones no es un aspecto reglado por códigos de diseño, sino que cada empresa de ingeniería o proyecto lo define en función de sus necesidades. A continuación se muestra una de las simbologías de soportes más utilizadas en proyectos de ingeniería en plantas industriales, donde se pueden encontrar simbologías de anclajes, apoyos simples, colgantes, guías, etc. Al mismo tiempo, podemos encontrar muelles colgantes desde arriba o muelles en base, stops o anclajes direccionales, apoyos más stops, etc. Tipos de restricciones. Los soportes de tuberías pueden ser categorizados según la función y restricción que ejercen sobre un elemento de tubería. Cada uno de los soportes se caracteriza por restringir uno o más grados de libertad de un elemento de tubería, siendo precisamente ese grado o grados de libertad restringidos lo que caracterizan a cada soporte. Los apoyos son la restricción utilizada para soportar el peso propio del sistema de tuberías y sus accesorios. Restringe el desplazamiento en la dirección "-i", pudiendo colocarse desde la parte superior, como son los soportes colgantes, o desde la parte inferior, como son las zapatas y cunas. Las guías son una restricción utilizada para controlar movimientos laterales de la tubería, pudiendo limitar el desplazamiento en un único sentido o en ambos. A su vez, las guías pueden utilizarse en conjunto con otros soportes, como por ejemplo los pedestales. El anclaje direccional es la restricción utilizada para controlar los movimientos axiales de la tubería, pudiendo limitar el desplazamiento axial de la tubería en un único sentido o en ambos. El anclaje total es la restricción utilizada para impedir el movimiento de la tubería en los 6 grados de libertad en el punto de aplicación. Un ejemplo claro de este soporte son las conexiones a equipos. Los soportes flexibles, en este caso los muelles, permiten simultáneamente soportar una carga en el punto de aplicación y a su vez desplazamiento de dicha carga en la dirección de la aplicación de la fuerza, pudiendo ser colgantes o desde la base. La aplicación de amortiguadores se limita a la absorción de movimientos rápidos como son vibraciones, oscilaciones y cargas de choque. No aplica para guiar o restringir movimientos de expansión térmica. Una vez que se ha realizado el análisis de flexibilidad, se lleva a cabo un marcado sobre la isométrica de tuberías indicando las restricciones que deben aplicarse al sistema. En otras palabras, tipo y ubicación de los soportes que se deben emplear. El analista de flexibilidad deberá representar en una isométrica de tuberías la siguiente información como mínimo: ubicación y restricción del soporte, gap para guías o anclajes, cargas en soportes, muelles, es decir, incluyendo la carga de operación, magnitud y sentido del desplazamiento, y la rigidez de soportes para permitir un desplazamiento máximo. A continuación, mostraremos una isométrica de flexibilidad con los requerimientos y la información mínima a incluir: ubicación y restricción, gap o desplazamiento admisible para guías y anclajes, cargas en soportes, muelles, en estos casos se deberá incluir la carga, el desplazamiento y la dirección, y finalmente la rigidez en aquellos casos donde los soportes lo requieran.